Sansa? Ya, miren, entonces, hoy día vamos a trabajar, vamos a reforzar todo el tema de integrales. Mañana, por supuesto, que la clase va como siempre. El martes tiene la evaluación, por lo tanto, la clase del martes también va como siempre, antes de la prueba. Ya la del viernes la adelantamos, previo a la prueba. Así que tenemos un par de clases todavía. Les recomiendo que yo el otro día le envié a Carolina, si que lo puede compartir igual. Se lo Sí, envié a otras personas más que igual me hablaron por correo. El video de métodos de integrales, había uno que decía integrales 1, integrales 2, y el que decía integrales con condiciones iniciales. Yo le apuesto por un problema, ¿ya? Porque eso sirven para resolver problemas que igual los vamos a ver mañana, ¿ya? Con integrales. Y ya el día martes vamos a repasar todo, desde máximo, mínimo, de las derivadas con multiplicadores de Lagrange e integrales. ya. Así que démosle. Ya, para comenzar entonces, yo aquí tengo una integral, que es la integral de 2x de x. Y les pregunto primero, ¿cuál es el resultado de esa integral? ¿Podríamos calcularlo o no? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuánto da? Según el método que ya trabajamos en la otra clase, el que han visto ustedes en clases, ¿es sencillo? No sé, ¿algún comentario? ¿Preguntas? ¿Se podrá hacer? ¿O ya tendrán su resultado? X elevado a 2. ¿Ya? ¿Ahí nomás? Más C. Más, muy bien. Ya, ahí tenemos la integral de ese ejercicio, ¿cierto? Recordemos que nosotros ya sabemos varias cositas de las integrales. Primero, que si yo tengo un 2, lo puedo sacar de la integral. Las personas que lo sacan o simplemente no lo toman en cuenta y se preocupan de integrarle x, podemos hacerlo así. Y recordar que para integrar la x, yo aquí si tengo un 1, le sumo 1 y lo divido con ese resultado. Entonces me quedaría 2 por x elevado a 2 partido en 2, se simplifican, más c, ¿cierto? Muy bien. Ya. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la integral de x elevado a 3 de x? También, esa ya debería ser más rapiditas. Es similar a la que estaba al principio. Ya, para que entiendan el método de la U. ¿Ya? ¿Cuál es esa integral? X elevado a cuánto. Si alguien se viene conectando, se integra y me dice, no sé, profe, me dice nomás. ¿Ya? ¿Cuál sería? X elevado a 4. ¿Ya? X elevado a 4. Partido en 4, 4. ¿cierto? Sí. Ya. Más C. Muy bien. Todas las integrales que nosotros resolvemos, independiente del método de integración, se basan en este mismo principio. Y ahora voy a plantear un último ejercicio antes de resolver los que estaban en la presentación, que es al cuadrado. ¿Ya? La pregunta sería aquí, ¿qué podríamos hacer primero para poder resolver esta integral? Lo planteé el otro día. ¿Qué sería a lo mejor una buena idea? ¿Qué podríamos hacer con eso? Desarrollar ese primero. Ya, desarrollarlo, ¿cierto? Nosotros lo desarrollamos. Ya, aquí lo vamos a hacer rapidito. Y este resultado me da x cuadrado más 4x más 4, ¿cierto? Posterior a eso, nosotros tenemos que integrar cada uno de los términos, es decir, calcular la integral de x cuadrado más la integral de 4x más la integral de 4 de x de x de x.
Y ahora integramos cada uno, ¿cierto? Como lo que vimos el viernes. Se le suma 1 al exponente, me queda x elevado a 3, partido en 3, más 4. El 4 lo podemos sacar o lo podemos mantener hasta, ¿ya? X elevado a 2 partido en 2, que sabemos que además esto se puede simplificar, más la integral de una constante que es 4, se mantiene, ¿ya? Y me quedaría 4x. A la integral de una constante siempre le va a dar la constante por la variable. Si aquí me hubiese tenido 4, 4x. Si hubiese tenido 5, 5x. ¿Ya? Esto aquí simplemente lo voy a borrar y lo voy a escribir ordenado al tiro. No tener que escribir tanto tiempo, tanto y nos demoremos un poquito más. Hasta ahora, ¿está claro eso de todo eso que hemos visto de las integrales, cierto? Esto que está aquí en la pizarra. O que han visto a lo mejor en clase. ¿Sí? ¿Está por ahí Constanza también? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Eso ya lo dominan? Sí, profe. Ya. El problema está cuando en algunos ejercicios, ahora pasamos a los de los que ustedes tienen que, yo sé que tienen que resolver, y yo sé que aparecen de esto en la prueba también. ¿Ya? No, como el otro también, como los primeros que hicieron igual, pero como este también, de este tipo. Entonces, el problema está en que si yo lo comparo con el ejercicio anterior, que era x más 2 al cuadrado, esto es básicamente lo mismo, x más 5, pero elevado a 7. ¿Ya? Y tiene dos formas de hacerlo. Primero, y es la primera forma, la que no recomiendo, es que alguien resuelva esto. Es decir, esto le va a dar un resultado tan extenso que serían 2 elevado a 7, serían 128 términos, numeritos, así. ¿Ya? Es x más 5 elevado a 7. Usted lo podría resolver, podrían calcular esto y encontrar su respuesta, que le va a dar muy largo, pero es un camino bastante largo y terminaría, yo creo que 1 hora resolviendo esto. Yo al menos me demoraría 1 hora en resolver esto. Entonces, eso es justamente lo que no hay que hacer, a pesar de que se puede hacer y podríamos llegar igual al resultado, si es que lo hacemos bien. Entonces, esa no es una buena estrategia. A pesar de que es válida matemáticamente, no necesariamente tenemos que hacerlo así. Y aquí aparece, entonces, a salvarnos la vida en las integrales, el método más usado de todos, que es el de sustitución. ¿Ya? El método de sustitución, como su nombre lo dice, consiste en sustituir, en utilizar una letra cualquiera, la que a usted se le ocurra, para tratar de simplificar esto en una estructura más sencillita y aplicar justamente lo que nosotros ya conocemos de la integral. El método de sustitución siempre tiene como objetivo simplificar la integral. Si la integral le queda más complicada es porque no lo está haciendo bien, ¿ya? Para que lo tengan en claro. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Y lo que se acostumbra a enseñar. Y esto siempre usted lo va a encontrar en los libros con el método de sustitución con la letra U. ¿Ya? ¿Por qué la letra U? Porque la letra U es la letra más usada generalmente para hacer cambios de variable. La letra I, la letra Z, Y y Z no la van a usar acá porque existe la integral triple y en la literatura se podría confundir con eso. A, B y C o letra griega la utilizan para otras cosas. Entonces, generalmente la U y la V y también la W se utilizan para las sustituciones. Usted puede utilizar la C. Sí, técnicamente puedo utilizar la J también, ¿ya? Pero se acostumbra a enseñar con la U. ¿En qué consiste este método de integración? Y es que nosotros, miren, voy a pintarlo acá, hagamos un canje, un cambio, es decir, x más 5, ¿ya? Va a ser representado dentro de la integral, va a estar representado por U. Entonces, si a x más 5 lo representa la
u, por supuesto que lo que podemos hacer es, entonces, escribo u elevado a 7. Ni siquiera es necesario el paréntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a borrar incluso. Aquí. Porque el u se hace cargo de todo esto, de que es lo que está acá. ¿Ya? Entonces, claramente, si yo tengo u elevado a 7, en el fondo lo debería poder hacer exactamente igual como x elevado a 7, sumándole 1 y dividiéndolo con ese resultado, es decir, escribiendo u elevado a 8 partido en 8. ¿Ya? Entonces, lo que hace la letra u, repito, es que nosotros nos simplifique, por así decirlo, el, el resultado, es decir, la estructura que tiene la integral. Pero fíjense que ahora voy a pintar otra cosita. ¿Ya? Otra cosita que es esto que está aquí. ¿Ya? Eso a mí me sobró. Pues bien, como a mí me sobró, solamente cambié esto. Lo voy a escribir acá, dx. Y lo escribí con rojo. Porque hacer esto, de decir, si eso me sobra, filo, no hay trama, lo escribo, lo mantengo, pues al final cambié lo otro. Esto sería un gran error, porque en el fondo uno, si tiene la variable u, aquí lo correcto sería poner du, no dx, ¿ya? Porque vamos a integrar ahora con respecto a la letra u. ¿Hasta ahí se ha entendido la idea? Sí. ¿Sí? O sea, al menos yo sí. O sea, por ejemplo, si fuera una C, lo estamos cambiando por una C, sería C7 de C. Exactamente. ¿Ya? Ahora, muy bien con esa analogía. El problema está de dónde se origina, mejor dicho, du, porque no lo puedo inventar, ya no lo puedo inventar de la nada. ¿De dónde sale ese du? Y sale justamente de aquí, de esta parte. Recuerden que el de x significa que esto en algún momento fue derivado respecto a la variable x. Por lo tanto, el du significa que hay que derivar el u. La letra u siempre, para este método de sustitución, uno la tiene que derivar. Entonces uno dice, si yo derivo u, es decir, derivo a ambos lados, la derivada de x va a ser 1, la derivada de 5, 0, y todo esto fue derivado con respecto a x. Es decir, a un lado derivo el u y al otro lado derivo las x. Entonces, al 0 no es necesario escribirlo, y el 1 tampoco. 1 por dx sigue siendo dx. ¿Ya? Entonces, por eso es que a mí esto me permite hacer el cambio de decir u, x más 5, y si yo derivo u, es lo mismo que decir derivando con respecto a x. Entonces, ahora puedo, ¿cierto?, escribir du ya sin ningún problema en la integral. Voy a anotar de nuevo la integral para que la vayamos resolviendo. Mira. Ahora, si yo me preocupo de integrar esto, que repito, puede ser con otra letra. ¿Cómo yo integro si esto hubiese sido x elevado a 7 de x? Exactamente igual, u elevado a 8 dividido en 8 más c, que fue exactamente lo mismo que hicimos al principio. Por eso pregunté si acaso esto estaba claro. ¿Ya? Porque uno vuelve, al momento de sustituir, uno vuelve a lo que ya sabía. Como dicen, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Cuando uno tenía integrales de este tipo, uno era feliz. Salen de este tipo, ya no es feliz. Entonces uno tiene que volver a donde uno fue feliz. Es decir, a integrales donde yo simplemente podía sumar el exponente y dividirlo con ese resultado. ¿Ya? Entonces aquí técnicamente la integral ya la tengo resuelta. Pero, en verdad es justo y necesario
suena como purita, que tengo que entregar una respuesta, ¿ya? Pero para entregar la respuesta también tenemos que tener otro cuidado, ¿ya? Porque a nosotros nos estaban preguntando por una integral que era resuelta con respecto a la variable x. Y yo no voy a entregar una integral de respuesta, no voy a entregar un resultado que dice u. Entonces, para poder entregar la respuesta, simple, la u la borro El 1. y escribo lo que yo tenía originalmente, que es x más 5. Porque la u representaba al x más 5. Y me ahorra todo el trabajo de resolver. ¿Ya? Eso es lo que uno busca o lo que uno gana con el método de sustitución. Buscar simplificar la integral para que en realidad nos quede más sencillo y no tener que resolver todo el binomio a la séptima o a la octava en este caso. Simplemente se deja hasta ahí. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito? Si es que pueden. Yo recién me enteré. Igual voy a entrar para ver qué dicen. ¿Se entendió un poquito? ¿O no? Sí. ¿Ya? Solo quedé Ahora, con la duda de que el de U era 1. O sea, sí, era 1. Y ¿ya? ese era por saberlo solamente, ¿verdad? Sí. No lo Ahora, aplicamos ninguna. esto, esto, esto lleva a confusiones y por lo mismo elegí ahora el ejercicio 3. ¿Ya? Porque vamos de menos a más. ¿Ya? Entonces, mira. Oh, no me gusta cuando pasa eso. Ya. Entonces, como que no puedo. Ya, no importa. Aquí. ¿Qué es lo que nosotros no deberíamos resolver? ¿Ya? Y que nos conviene a lo mejor derivar. Y eso es otra cosa que después uno va pensando al momento de sustituir. ¿Qué es lo que nosotros no deberíamos resolver? Yo creo que es evidente que lo que nunca nos conviene que resolver es un binomio elevado a 5. Exactamente como en el caso anterior. Pero yo voy a anotar la integral, porque la quiero ir rayando. Ya, la quiero ir rayando. Entonces, ¿qué vamos a decir? Al igual que en el caso anterior, u va a representar a x al cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, vamos a ir completando. ¿Ya? Esto, pongan mucha atención. ¿Ya? Vamos a ir completando por partes. O sea, no es una integral por partes, porque ese es otro método de integración, pero vamos a ir completando. El u representa a todo esto. Entonces, eso a mí me da derecho a escribir u elevado a 5. Pero ojo, me queda aún todavía el 2 y el de x. ¿Ya? El 2 y el de x. Y fíjense lo que sucede acá. Porque estos ejercicios están hechos para que usted ensaye este método. ¿Ya? Miren, vamos a derivar, como siempre, que uno resuelve el método, utiliza el método de sustitución, uno siempre tiene que derivar el u para que a mí me dé derecho a escribir aquí du. ¿Ya? Entonces, si yo digo la derivada de u, derivo esto y me dice 2x más la derivada de 3, que es 0, y esto fue derivado con respecto al x. Y voy a pintar casualmente con el mismo color. 2x de x. 2x de x. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer acá. Ustedes saben que, como acostumbran a decir, el orden de los factores no altera el producto.
¿Ya? U elevado a 5 está reemplazando a x cuadrado más 3 elevado a 5. Y 2x de x está siendo reemplazado por du. Entonces la integral, que era un poquito más grande ahora, se nos convierte en esto, en u elevado a 5 du. Integral que nosotros ya podríamos resolver como las primeras integrales que hicimos hoy día. U elevado a 6 partido en 6 más c. ¿Ya? Listo. Entonces ahora es cosa de entregar mi resultado. 2x x al cuadrado más 3 elevado a 5 de x es igual a u elevado a 6 partido en 6 más c. Pero repito, no voy a escribir el u, lo voy a cambiar. Verdad que el u estaba representando a x cuadrado más 3, entonces escribo x cuadrado más 3. Ya. Preguntas. ¿No? ¿Sí? Esto es lo que vieron en clases. El martes, si no me equivoco. ¿O no? Sí, pues martes, ¿no? Martes lo debieron haber visto. Sí, Sí. el martes. Estábamos con... Dígame. Profesor, ¿en qué momento se convierte la u elevada a la sexta? Ya, bien, buena pregunta. Aquí mismo. No, aquí. Ya. Cuando uno tiene lo mismo, mire, se lo voy a escribir de otra forma aquí. La integral de x elevado a 5 de x. ¿Cómo lo integra? Le suma 1, ¿cierto? X a la sexta dividido en 6, ¿cierto? Más c. Acá es lo mismo, solamente que la letra con la que se está trabajando es u. U a la sexta, porque estamos integrando, aquí se está integrando. U a la sexta partido en 6. Más c. ¿Ya? Se trabaja exactamente igual como que fuera x en este instante. En este instante del ejercicio se trabaja exactamente como que fuera x. Y eso está dado por la fórmula. Exactamente, por la fórmula de integración. Aquí vimos el otro día de cuando uno le suma 1 al exponente y lo divide con ese resultado. Ya, Que dice, está así en más 1 partido en n más 1. ¿Ya? Así está dado en el formulario. Más c. ¿Ya? Por eso yo le decía, esta es como la fórmula elemental, esta que está aquí, que escribí ahora esa. La fórmula más elemental y más básica de la integral. Esa es la que ustedes siempre van a tener que dominar para hacer todo el resto de ejercicios de integrales. Ya. Por supuesto, miren, vamos a avanzar. Vamos a avanzar aquí en algunos ejercicios. Por ejemplo, hicimos el 1, hicimos el 3, el 5 lo hicieron en clases. ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? También está entretenido. Si quieren lo hacemos. Me pueden pedir alguno. Ojalá que lo alcancemos a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Pongámosle. Démosle. Ya miren, aquí ya está. ¿Me creerían que este ejercicio es más sencillo que el anterior? Siempre y cuando nosotros apliquemos el método de sustitución. Miren, tengo, y aquí hay que ser de verdad bien astuto. Cuando yo elegí el U, aquí, yo dije el U va a ser lo que está en el paréntesis. Yo dentro de mi mente, antes de resolver una integral, yo ya sé el resultado de la otra,
No porque la haya hecho, sino porque dentro de mi mente yo ya sé que si yo derivo esto, me va a dar lo otro. Fíjense, siempre va a ocurrir eso. Si yo derivo esto, me tiene que dar la otra parte. Al aplicar el método de sustitución eso ocurre. Lo voy a pintar. Si yo derivo esto, yo le aseguro que me va a dar lo otro. Y eso yo lo observé mirando, porque dije acá está elevado a 3, acá está elevado a 2. Si bajo el 3, ya, me da ese integral, me da esa derivada. Como el resultado de al ladito es la derivada, ¿ya? Y esto, aparte, esto es lo más grande también, y está elevado en exponente, y además ahora es fracción, así que se vea feito. Uno que dice u va a ser igual a i elevado a 3 más 3i elevado a 2 más 1. ¿Ya? Entonces, vamos completando nuestra integral. La voy a escribir primero tal cual como venía en el ejercicio. ¿Ya? 2/3 de i. Así venía tal cual en el ejercicio. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Fíjense. ¿Ya? Conviene mucho a veces cambiar de lugar para poder visualizarlo. ¿Ya? Y el libro solamente se los pone al revés para que usted se complique. Entonces, esto que está acá, el lápiz negro, ahí está. Esto que está acá, que voy a volver a pintar con el mismo color, pasa a ser U, ¿cierto? Porque U está representando a 2/3. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que siempre, ya tienen que saber que siempre que ustedes utilicen el U, para que yo tenga la autorización de escribir de U en la integral, es justo y necesario que yo esto lo derive. Derivemos i elevado a 3, si yo lo derivo, bajo el 3, ¿cierto? Y al cuadrado. Más i elevado a 2, si yo bajo el 3, ¿ya? O sea, bajo el 2, me queda 2 por 3, 6, y le resto 1 al 2, me queda elevado a 1, listo. Más 1, o sea, la derivada de 1 es 0. Entonces, sabemos que el cerito lo podemos borrar. Y en este caso, derivamos con respecto a i. Todo esto fue derivado con respecto a i. Lo vuelvo a pintar con el mismo color por si acaso. Ya, fíjense. Es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, todo eso amarillo lo puedo reemplazar sin problemas por du. ¿Ya? Se resuelve como las integrales que nosotros ya sabíamos hacer. Al 2/3, ojo que es 2/3, tengo que sumarle 1. La única diferencia es que acá teníamos u elevado a 5, ahora nos quedó u elevado a 2/3. Le sumo 1, ¿ya? Eso me da 5/3, ¿cierto? Dividido en 5/3. Acá fue elevado a 6, dividido en 6. La única diferencia es que ese numerito ahora es una fracción. Más C. ¿Ya? Nuevamente es exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Volvemos, repito, siempre uno tiene que volver a la estructura básica de las integrales. Por muy grotescas que a veces parezcan, con el método de sustitución, uno las simplifica y las lleva a esta estructura. Por supuesto que esto también lo podemos reescribir
de distintas maneras. Podemos poner, por ejemplo, invertirlo y escribirlo como 3u elevado a 5 tercios partido en 5 más c. ¿Ya? Podemos escribirlo de esa manera. Ahora, si lo haces a lo mejor con alguna calculadora o algún software, le va a dar con raíz, ¿no? Con raíz cúbica, pero es lo mismo. ¿Ok? Ya. Por supuesto que para poder entregar el resultado de esta integral, que me la voy a llevar de aquí hacia abajo, es necesario que la respuesta la entreguemos, en este caso, respecto a la variable i, que era la variable original. Entonces yo voy a ir aquí, voy a decir, bueno, 3u elevado a 5 tercios, me va a faltar espacio, ¿ya? Más c, ¿cierto? No es correcto que ya escriba el u, sino que el u lo vamos a dejar como estaba, porque el u estuvo representando a, y aquí lo vamos a escribir, i elevado a 3 más 3i elevado a 2 más 1. El u siempre, todo el rato estuvo representando eso, a esa expresión. Ya, ahí tenemos una panorámica del ejercicio. Si te puede observar, es exactamente la misma estructura del ejercicio anterior. ¿Se entendió un poquito más que en la clase el método de sustitución? Por eso se llama sustitución, porque entra un representante a reemplazar por si, y lo reemplaza por mientras, ¿no? Así en el fondo uno tiene que, los originales tienen que volver. Ya lo reemplaza por mientras. ¿Quedó alguna pregunta de esto? ¿Preguntas? Oh. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, como les dije al principio, les pido disculpas porque la clase iba a ser cortita. Hasta ahora, hasta aquí nomás. Que temprano, bueno, cuando empecé dije que se me había quedado el cargador del computador en la oficina y me queda 3%. Así que en cualquier momento se me apaga. Así que haga sus consultas al tiro nomás. ¿O quieren ver otro ejercicio a lo mejor de los que están acá planteados? ¿Ya? Si ¿Alguno alcanzamos. alguno con raíz? Profe, yo quería pedirle si puede ser una con fracción, como el 10, por ejemplo, que el 10 tiene fracción y raíz. Ah, ya, sí. Sí, ya lo vamos a hacer, lo voy a hacer más o menos rápido, si no, lo hacemos mañana, ya, pero ya, mira. El U, para que lo vaya notando al tiro, ¿qué cree que va a ser U? ¿Qué va a representar U? Para que ustedes vayan pensando, ¿qué es lo que tiene que representar U? Sería mucho más sencillo, repito, que me quedara U elevado a algo de U. Ese algo va a ser un número. Entonces, hagamos que sea de esa forma. Siempre busquemos que sea de ese estilo. U va a ser X menos 2. ¿Ya? Entonces, mire. Entonces me queda 1. No, ni siquiera voy a escribir el 1 todavía. Voy a escribir raíz de U. ¿Ya? Como siempre, tengo que derivar el U, es decir, la derivada de U, para que me dé la autorización de cambiarlo. Y fíjense acá que la derivada de X es 1. La derivada de
2 es 0, así que no la escribo. Y por supuesto esto lo vamos a derivar con respecto a, derivándolo con respecto al x le llaman. Entonces, aquí está el u. Y acá 1 de x va a ser reemplazado por du. Entonces aquí le voy a poner solo du. ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Porque ahora vamos a hacer un pequeño truco algebraico nomás para dejarlo ordenado. ¿Pero hasta ahí se entendió esa partecita? En el fondo es similar a lo anterior. ¿Sí o no? Sí. Antes que se me apague el PC. Entonces, ¿cuál es el truco que tiene ahora esto? Más que nada un truco, ni siquiera truco, una propiedad algebraica, y es que acordarse que u, o raíz de cualquier cosita, yo lo puedo escribir como u elevado a un medio, ¿cierto? Porque raíz cuadrada es un medio. Entonces, vamos a reescribir esto, y lo voy a escribir un poquito más ordenado. A mí en lo personal no me gusta el u ahí adelante, el de u ahí adelante, porque se olvida que en realidad esto equivale a que yo escriba 1 partido en u elevado a un medio de u. Yo prefiero escribirlo al ladito. Hay personas que a veces lo escriben adelante, arriba. No está mal, ¿ya? Pero más que nada un tema de orden. Por propiedades. Ahora, si yo sigo utilizando las propiedades de las potencias, esto que está aquí en el denominador, o esta fracción, yo la puedo invertir, siempre y cuando el exponente yo lo cambie a negativo. Y como dije al principio, siempre yo tengo que tratar de llevar la integral hacia donde yo fui feliz, es decir, a la forma más básica. Y aquí esto lo podrían resolver ya. Es decir, súmele 1 al exponente, divídalo con ese resultado. Es muy parecido a esto, que era fracción. ¿Ya? Entonces, claro, 1 partido en raíz de x más 2, obviamente tiene raíz, tiene fracción, uno se asusta, es normal, yo le hacía el quito también cuando estudiaba integrales, pero uno siempre tiene que llevarlo a esta estructura. ¿Ya? U, repito, fue la parte que está dentro de la raíz. U es igual a x menos 2, ¿ya? A la cantidad subradical. Si yo la derivo de u, la derivada de u, ya eso me da 1, la derivada de x 1, el otro da 0, así que chao, derivado con respecto a x. Entonces, Se la apagó. Será positiva. Nos vemos mañana. Adiós. Chao, adiós.